El sol de marzo brillaba con intensidad sobre la costa de Recife aquella tarde. El cielo despejado contrastaba con el oleaje fuerte que azotaba la playa de Boa Viagem, una de las playas más emblemáticas de la ciudad brasileña. Las banderas rojas ondeaban con fuerza, advirtiendo del peligro que representaba meterse al agua ese día. Las corrientes traicioneras y las olas de casi 2 metros eran motivo suficiente para que cualquier turista prudente se limitara a disfrutar de la arena y el sol. Pero como bien sabía Mateus Rodríguez, la prudencia no era precisamente la cualidad más destacada de los visitantes durante la temporada alta. Mateus, de 29 años, llevaba 7 como socorrista en aquella playa. Su piel bronceada y su constitución atlética eran testimonio de los años dedicados a vigilar las aguas de Boa Viagem. Conocía cada corriente, cada banco de arena y, lo más importante, cada peligro que acechaba bajo las aparentemente tranquilas aguas turquesas. Entre todos esos peligros, había uno del que nunca se cansaba de advertir a los turistas: los tiburones. Recife no era conocida como la capital brasileña de los ataques de tiburón, por casualidad. Desde principios de los años 90, las estadísticas habían ido en aumento, convirtiendo a esta zona en uno de los puntos más peligrosos del mundo para los bañistas. El puerto de Suape, construido en 1979 a unos 40 kilómetros al sur, había alterado las corrientes marinas y los ecosistemas locales, atrayendo a depredadores que antes no frecuentaban estas aguas, principalmente tiburones toro y tiburones cabeza de pala. La situación se había vuelto tan alarmante que en 1999 se había prohibido oficialmente la natación en varios tramos de la playa, incluido el sector donde Mateus montaba guardia aquel día. Observaba con atención desde su puesto elevado, ubicado estratégicamente para tener una visión completa de su sector. A pesar de las restricciones y las señales, siempre había alguien que las ignoraba. Y ese día no fue la excepción. Un hombre de unos 40 años, con evidente aspecto de turista, piel pálida con un incipiente tono rojizo por el sol y una cámara colgada al cuello, se adentró en el agua hasta que las olas le llegaron a la cintura. «Señor, está prohibido bañarse. Por favor, regrese a la orilla», gritó Mateus a través de su megáfono, primero en portugués y luego en un inglés básico pero suficiente para hacerse entender. El turista se giró, levantó la mano en señal de haber escuchado, pero en lugar de volver, se adentró un poco más en el agua como si el aviso hubiera sido una simple sugerencia y no una orden de seguridad. Mateus suspiró con frustración. Tendría que bajar y acercarse para ser más convincente. Mientras descendía de la torre, notó que el viento había arreciado. Las olas rompían con mayor violencia contra la costa, levantando espuma blanca que contrastaba con el azul profundo del mar. No era un buen día para estar en el agua, ni siquiera para un nadador experimentado. El peligro no solo venía de lo que pudiera acechar bajo la superficie, sino del propio océano enfurecido. Se acercó a la orilla y estaba a punto de meterse al agua cuando vio que una ola particularmente fuerte golpeaba al turista, quien perdió el equilibrio y desapareció bajo la superficie. Segundos después reapareció tosiendo y agitando los brazos, clara señal de que estaba en problemas. Mateus no dudó. Se lanzó al agua con su tubo de rescate, una boya torpedo de color rojo brillante unida a una cuerda que le permitiría remolcar al turista hasta la orilla. Nadó con potentes brazadas a través de las olas, enfrentándose a la corriente que intentaba arrastrarlo hacia un costado. Podía ver al hombre luchando cada vez con menos fuerza, tragando agua entre intentos, desesperados por mantenerse a flote. «¡Aguante! ¡Ya voy!», gritó Mateus, aunque dudaba que el turista pudiera escucharlo sobre el rugido del mar. A unos 20 metros de la orilla, alcanzó al hombre, quien se aferró a él con desesperación, dificultando sus movimientos. Era algo común. En los rescates, el pánico hacía que las víctimas se convirtieran en un peligro para sus salvadores. «Tranquilo, tranquilo», dijo Mateus con firmeza, intentando calmar al turista mientras le pasaba el tubo de rescate por debajo de los brazos. «Soy socorrista.
Lo sacaré de aquí. El hombre, entre toses y jadeos, pareció entender y aflojó un poco su agarre. Mateusz pudo ver que era mayor de lo que había estimado desde la distancia, quizás cercano a los 50, con un rostro enrojecido por el esfuerzo y el miedo. «Gracias. No puedo, las olas», balbuceó en un portugués con fuerte acento extranjero. «Agárrese a la boya y déjeme hacer mi trabajo», indicó Mateusz, adoptando su tono profesional para inspirar confianza. Comenzó a nadar hacia la orilla, remolcando al turista quien, afortunadamente, ahora cooperaba flotando sobre la boya. El regreso era siempre más difícil, luchando contra la corriente y el peso adicional. Mateusz podía sentir la tensión en sus músculos, pero años de entrenamiento le habían preparado para este tipo de situaciones. Estaban a unos 15 metros de la playa, cuando Mateusz sintió un cambio en el agua a su alrededor. No era algo que pudiera ver o escuchar, sino más bien una sensación, un instinto desarrollado tras años en el mar. Algo no estaba bien. El ambiente submarino había cambiado sutilmente, como si una presencia hubiera alterado la corriente. Aceleró su ritmo de natación, impulsado por una repentina urgencia de alcanzar la orilla lo antes posible. El turista, ajeno al peligro que Mateusz intuía, continuaba aferrado a la boya, respirando con dificultad, pero ya más calmado al ver que la playa se acercaba. Fue entonces cuando Mateusz lo vio. Un destello grisáceo bajo el agua, moviéndose en su dirección con la inconfundible forma hidrodinámica que tanto temía. La característica cabeza ancha y plana de un tiburón cabeza de pala, una especie de la familia de los tiburones martillo, aunque más pequeña que sus famosos primos. No era el más grande de los depredadores marinos, rara vez superando los 2,5 metros, pero en estas aguas cualquier tiburón representaba un peligro mortal. El tiempo pareció ralentizarse. Mateusz sabía que gritar solo alarmaría al turista y posiblemente atraería más la atención del tiburón. Los movimientos bruscos y el pánico eran enemigos en estas situaciones. Continuó nadando con firmeza pero sin agitación, manteniendo un ritmo constante mientras observaba la silueta del tiburón que parecía estudiarlos, nadando en círculos cada vez más cerrados. «Solo un poco más», murmuró para sí mismo, calculando la distancia hasta la orilla, donde ya se habían congregado varios bañistas que observaban el rescate. El tiburón se sumergió más profundo, desapareciendo momentáneamente de su vista. Mateusz sabía que eso no era buena señal. Los tiburones cabeza de pala, como muchos otros, atacaban desde abajo, utilizando la sorpresa y la velocidad a su favor. «¿Qué pasa?», preguntó el turista, notando la tensión en el rostro de 1900, su salvador. «Nada, estamos casi...» Mateusz no terminó la frase. El agua explotó a su lado con violencia, cuando el tiburón emergió en un ataque fulminante. Mateusz apenas tuvo tiempo de empujar al turista hacia un lado antes de sentir un dolor lacerante en su pierna izquierda. Los dientes del depredador se cerraron sobre su muslo con una fuerza devastadora. El grito de agonía de Mateusz se mezcló con el bramido del mar. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo, mientras el tiburón sacudía la cabeza violentamente, desgarrando carne y músculo con sus afilados dientes. El dolor era indescriptible, como si 1000 cuchillos al rojo vivo perforaran su pierna simultáneamente. El turista, ahora completamente consciente del peligro, gritaba histéricamente mientras se aferraba a la boya de rescate. El tiburón, enfocado en su presa, ignoraba momentáneamente al hombre mayor. En la playa, los gritos de «tiburón» desataron el pánico. Otros socorristas corrían hacia el agua mientras los bañistas huían en dirección contraria. Alguien había activado la alarma, cuyo sonido estridente se sumaba al caos general. Mateusz, luchando contra el dolor y la conmoción, golpeó repetidamente el hocico del tiburón con sus puños, apuntando a los ojos y las branquias, las zonas más sensibles. Era lo que le habían enseñado en su entrenamiento: pelear, no rendirse, atacar los puntos vulnerables. Pero la adrenalina que inundaba su cuerpo
apenas amortiguaba el dolor insoportable, y cada segundo que pasaba, perdía más sangre. El tiburón finalmente soltó su presa, retrocediendo momentáneamente. Mateusz aprovechó esos preciosos segundos para agarrar la cuerda de la boya y empezar a nadar frenéticamente hacia la orilla, arrastrando al turista consigo. Su pierna herida era prácticamente inútil, y cada brazada suponía un esfuerzo sobrehumano, mientras la sangre continuaba fluyendo de la herida abierta. ¡Ayuda! ¡Tiburón!, gritó con todas sus fuerzas, aunque era innecesario. Desde la playa ya habían visto lo ocurrido y dos de sus compañeros se habían lanzado al agua, desafiando el peligro para socorrerlos. El tiburón, sin embargo, no había terminado. Atraído por la sangre que emanaba de la herida de Mateusz, regresó con renovada agresividad. Esta vez, su objetivo parecía ser el turista, quien pataleaba desesperadamente intentando alejarse. ¡No!, rugió Mateusz, y en un acto de valor que después ni él mismo sabría explicar, se interpuso entre el depredador y el hombre. El segundo ataque fue aún más violento que el primero. Mateusz sintió cómo los dientes del tiburón se cerraban, ahora sobre su torso, perforando su costado derecho. El dolor era tan intenso que su visión se nubló, y por un momento creyó que perdería el conocimiento. Luchó por mantenerse despierto, sabiendo que desmayarse significaría una muerte segura para ambos. Golpeó nuevamente al tiburón, esta vez con la desesperación de quien sabe que está luchando por su vida. Uno de sus golpes acertó directamente en el ojo del animal, que retrocedió momentáneamente, suficiente para que Mateusz pudiera alejarse unos metros. Los dos socorristas que habían entrado al agua finalmente los alcanzaron. Uno de ellos, Carlos, un veterano de 45 años que había sido mentor de Mateusz, tomó al turista y comenzó a arrastrarlo hacia la playa. El otro, André, un joven de apenas 22 años en su segunda temporada, se dirigió hacia Mateusz. «¡Aguanta, hermano!», gritó André nadando con potentes brazadas hasta alcanzarlo. Mateusz, debilitado por la pérdida de sangre y el dolor, apenas podía mantenerse a flote. André lo sujetó por debajo de los brazos y comenzó a nadar hacia la orilla, pero el peso de Mateusz y la corriente dificultaban enormemente el avance. El tiburón, desorientado por el golpe pero aún agresivo, continuaba acechando. La sangre en el agua lo había convertido en una máquina de matar, impulsada únicamente por instintos primarios. André podía verlo circundando a pocos metros de distancia, su aleta dorsal cortando la superficie ocasionalmente como una siniestra advertencia. En la orilla los servicios de emergencia habían llegado. Una ambulancia estacionada en la avenida que bordeaba la playa, sus luces azules y rojas destellando bajo el sol de la tarde. Paramédicos preparaban camillas y material de primeros auxilios, mientras la policía intentaba mantener a los curiosos a una distancia segura. Carlos había logrado llegar a la playa con el turista, quien colapsó sobre la arena, tosiendo agua y temblando incontrolablemente. Su rescate había sido exitoso, pero todos los ojos estaban ahora fijos en el drama que continuaba desarrollándose a pocos metros de la orilla. André luchaba con todas sus fuerzas para mantener a Mateusz a flote y avanzar hacia la playa. La corriente parecía haberse intensificado, como si el océano mismo quisiera retener a sus presas. El tiburón, mientras tanto, había desaparecido momentáneamente de la vista, lo que resultaba aún más aterrador. La superficie del agua se había calmado demasiado. «Ya casi, Mateusz, resiste», jadeaba André, aunque él mismo empezaba a dudar de que lo lograrían. Mateusz, semiconsciente, murmuraba palabras ininteligibles. Su piel, normalmente bronceada, había adquirido una palidez alarmante, y sus labios comenzaban a tornarse azulados, señal clara de shock hipovolémico debido a la pérdida masiva de sangre. Estaban a menos de 10 metros de la orilla cuando ocurrió. El agua explotó a su lado y el tiburón emergió, esta vez dirigiendo su ataque hacia André. El joven socorrista apenas tuvo tiempo de girar, recibiendo el impacto en su espalda en lugar del vientre. Los dientes del tiburón se clavaron en la parte posterior de su hombro y brazo izquierdo, arrancándole un grito de dolor
que resonó por toda la playa. La escena era dantesca. 2 socorristas, ambos gravemente heridos, luchando contra un tiburón enloquecido por la sangre, mientras decenas de personas observaban horrorizadas desde la playa, impotentes ante la tragedia que se desarrollaba frente a sus ojos. El tiburón. Sacudió a André como si fuera un juguete, arrastrándolo brevemente bajo el agua. Mateus, en un último arranque de lucidez y adrenalina, logró agarrar a su compañero por el brazo derecho y tirar de él hacia la superficie. El tiburón, sorprendido por la resistencia, soltó momentáneamente su presa. «¡Ahora, naden!», rugió alguien desde la orilla. Otros 2 socorristas se habían lanzado al agua, esta vez armados con arpones improvisados, palos con cuchillos, atados al extremo, mientras que varios pescadores locales que se encontraban en la playa habían entrado también al agua, formando una barrera humana y haciendo todo el ruido posible para ahuyentar al depredador. Esta distracción fue suficiente para que André, aún consciente a pesar de su herida, pudiera arrastrar a Mateus hacia la orilla con sus últimas fuerzas. El agua poco profunda se tiñó de rojo a su paso, una estela sangrienta que marcaba su desesperada lucha por sobrevivir. Finalmente, manos ansiosas los alcanzaron, tirando de ellos hasta la arena. Los paramédicos se abalanzaron sobre los heridos, aplicando torniquetes improvisados para detener la hemorragia y comenzando maniobras de reanimación en Mateus, quien para entonces había perdido el conocimiento por completo. «Pulso débil pero presente. Necesitamos evacuar ya», gritó uno de los paramédicos mientras cortaba los restos del traje de baño de Mateus para evaluar la extensión de sus heridas. El panorama era desolador. La pierna izquierda de Mateus estaba destrozada, con músculos y tendones expuestos, donde los dientes del tiburón habían desgarrado la carne hasta el hueso. Su costado derecho presentaba múltiples laceraciones profundas y la pérdida de sangre era crítica. André, aunque en mejor estado, también presentaba heridas graves en el hombro y la espalda, con varios desgarros musculares y posible daño arterial. Su cara contraída por el dolor reflejaba la gravedad de su situación. En medio del caos, nadie notó cómo el tiburón, después de circundar la zona durante unos minutos más, se alejaba lentamente, deslizándose silenciosamente hacia aguas más profundas, desapareciendo en la inmensidad del océano como si nunca hubiera estado allí. Su breve pero devastador reino de terror había terminado, al menos por ese día. Los heridos fueron trasladados rápidamente a las ambulancias. El turista, aunque físicamente ileso salvo por algunas contusiones menores y principio de ahogamiento, estaba en estado de shock, repitiendo una y otra vez en un portugués entrecortado: «Me salvó, se puso delante, el tiburón iba a por mí». La noticia del ataque se propagó por Recife como un reguero de pólvora. En menos de una hora, varias cadenas de televisión tenían equipos en la playa, entrevistando a testigos y captando imágenes del agua aún teñida de rojo. Las autoridades cerraron inmediatamente toda la playa, colocando barreras y reforzando la vigilancia para evitar que algún imprudente se acercara al agua. Mientras las ambulancias se alejaban a toda velocidad hacia el Hospital da Restauración, el principal centro de trauma de Recife, la marea comenzaba a subir, borrando lentamente las manchas de sangre en la arena, como si el océano quisiera eliminar la evidencia de la tragedia que acababa de ocurrir en sus dominios. En el hospital, Mateus fue trasladado directamente a cirugía. Su estado era crítico. Había perdido casi el 40% de su volumen sanguíneo, presentaba múltiples laceraciones profundas, daño muscular severo en la pierna izquierda, varias costillas fracturadas y una perforación parcial del pulmón derecho, debido a los dientes del tiburón que habían penetrado su caja torácica. Los médicos trabajaron frenéticamente durante más de 7 horas para estabilizarlo. Requirió múltiples transfusiones sanguíneas, cirugía vascular para reparar arterias dañadas y procedimientos ortopédicos para estabilizar los huesos afectados. En algún momento de la operación,
Su corazón se detuvo durante casi 40 segundos antes de que los médicos lograran reanimarlo. André, por su parte, fue sometido a una cirugía de 4 horas para reparar el daño en su hombro y espalda. Aunque sus heridas eran graves, no resultaron ser potencialmente mortales como las de Mateus. Los médicos lograron salvar su brazo, aunque le advirtieron que la recuperación sería larga y dolorosa, y que probablemente nunca recuperaría la movilidad completa. El turista, identificado como Klaus Müller, un ingeniero alemán de 54 años, que había llegado a Brasil apenas 3 días antes para una conferencia sobre energías renovables, fue tratado por inhalación de agua y dado de alta esa misma noche, con la recomendación de seguimiento psicológico por el trauma experimentado. Mientras tanto, en la sede del Comité Estadual de Monitoramiento de Incidentes con Tubarões, CEMIT, se convocó una reunión de emergencia. Este comité, creado específicamente para lidiar con la creciente amenaza de los tiburones en las costas de Pernambuco, estaba compuesto por biólogos marinos, autoridades de seguridad pública, representantes del sector turístico y especialistas en rescate acuático. El doctor Paulo Oliveira, biólogo marino y presidente del CEMIT, dirigió la sesión con semblante grave. A sus 62 años, había dedicado las últimas 2 décadas al estudio de los tiburones en la región y a la búsqueda de soluciones para minimizar los ataques. Este es el incidente número 67 desde que comenzamos los registros en 1992, señaló, mientras proyectaba imágenes del lugar del ataque. Y el tercero en lo que va del año. La situación es insostenible. Los datos que presentó eran alarmantes. Los ataques habían aumentado significativamente en la última década, a pesar de las prohibiciones de baño en ciertas áreas y las campañas de concientización. Recife se había convertido en uno de los lugares con mayor concentración de ataques de tiburón por kilómetro de costa en todo el mundo. El espécimen involucrado en el ataque de hoy fue casi con certeza un tiburón cabeza de pala, probablemente un macho adulto de entre 2 y 2,5 metros, explicó, señalando las características de las heridas basándose en las primeras fotografías proporcionadas por el personal médico. Es el segundo ataque de esta especie en la zona este año. La discusión derivó hacia las posibles causas del aumento de ataques. La construcción del puerto de Suape seguía siendo señalada como un factor principal, al haber alterado las corrientes y destruido áreas de manglares que servían como criaderos naturales para muchas especies marinas. Los efluentes industriales y urbanos, la sobrepesca que reducía las fuentes de alimento naturales de los tiburones y el aumento del turismo eran otros factores contribuyentes. Lo más preocupante, continuó el doctor Oliveira, es el cambio en el comportamiento que estamos observando. Los tiburones cabeza de pala tradicionalmente no son considerados especialmente peligrosos para los humanos. Son primariamente carroñeros y cazadores de presas pequeñas. Este nivel de agresividad es atípico y sugiere que algo está alterando drásticamente su comportamiento. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche, discutiendo medidas adicionales que podrían implementarse, desde aumentar el número de torres de vigilancia y personal de rescate, hasta la instalación de redes protectoras submarinas en ciertas áreas, una medida controvertida por su impacto en otras especies marinas, pasando por nuevas campañas educativas y mayor severidad en las sanciones para quienes violaran las prohibiciones de baño. Al amanecer del día siguiente, la noticia del ataque ocupaba las primeras planas de todos los periódicos locales y había trascendido a los medios nacionales e internacionales. Héroe en las fauces de la muerte, titulaba el diario de Pernambuco junto a una fotografía de archivo de Mateus en su puesto de vigilancia. Recife, paraíso turístico o trampa mortal, cuestionaba O Globo en su editorial. En el Hospital da Restauração, Mateus había sobrevivido a la noche, aunque su condición seguía siendo crítica. Los médicos habían inducido un coma para reducir la presión intracraneal y dar tiempo a su cuerpo para recuperarse del trauma masivo. Sus familiares, sus padres
2 hermanas y su esposa embarazada de 6 meses se turnaban para mantener vigilia en la sala de espera de la UCI. Marina, la esposa de Mateus, una maestra de primaria de 27 años, trataba de mantener la compostura por el bien del bebé que llevaba en su vientre, pero la angustia era evidente en su rostro demacrado por las horas de espera e incertidumbre. «Es tan injusto», sollozaba en brazos de su suegra. Siempre fue tan cuidadoso, siempre advertía a todos sobre los peligros, y ahora no pudo terminar la frase. Las palabras se ahogaron en un nuevo sollozo. Lo que no decía, lo que no se atrevía a expresar en voz alta, era el miedo a que su hijo nunca llegara a conocer a su padre, o que Mateus, si sobrevivía, quedara tan incapacitado que no pudiera llevar una vida normal. En la habitación contigua, Andrés recibía la visita de sus padres y su novia. Su estado, aunque grave, era estable, y los médicos eran optimistas respecto a su recuperación física. Sin embargo, ya había comenzado a mostrar signos de estrés postraumático, pesadillas, flashbacks del ataque y ansiedad extrema cada vez que escuchaba el sonido del agua corriendo. «No pude salvarlo», repetía entre lágrimas. «Era mi responsabilidad, mi compañero. Y no pude». Su novia, Juliana, intentaba consolarlo, recordándole que gracias a su valiente intervención, Mateus había llegado con vida al hospital, dándole una oportunidad de sobrevivir que de otro modo no habría tenido. Mientras tanto, en un hotel cercano al centro de la ciudad, Klaus Müller empacaba sus pertenencias con movimientos mecánicos, sus manos ligeramente temblorosas. Había decidido regresar a Alemania inmediatamente, incapaz de permanecer un día más en la ciudad donde había estado tan cerca de la muerte. Antes de partir, sin embargo, dejó un cheque considerable para la familia de Mateus y otro para André, junto con cartas de agradecimiento escritas con letra irregular pero sincera. Su historia, relatada a los medios locales antes de su partida, alimentaba el debate sobre la seguridad en las playas de Recife y la efectividad de las medidas preventivas. Vi las señales, sí, pero no entendí lo que significaban realmente. En Europa no estamos acostumbrados a tener que preocuparnos por tiburones cuando vamos a la playa. Pensé que era solo una advertencia rutinaria, como las que ponemos en nuestras piscinas cuando no hay socorrista. Si hubiera entendido el verdadero peligro, nunca me habría metido al agua. Su testimonio ponía de relieve un problema persistente. Muchos turistas extranjeros no comprendían la gravedad de las advertencias, o peor aún, las ignoraban deliberadamente, considerándolas exageradas. Era un problema de comunicación intercultural que había costado muchas vidas a lo largo de los años. A medida que pasaban los días, el estado de Mateus comenzó a mostrar una leve mejoría. Los médicos redujeron gradualmente la sedación, permitiéndole emerger lentamente del coma inducido. Su primer momento de conciencia, 7 días después del ataque, fue breve y confuso. Apenas pudo reconocer a Marina antes de volver a sumergirse en la oscuridad. Los días siguientes trajeron periodos de lucidez cada vez más prolongados, aunque intercalados con episodios de delirio y pánico cuando los recuerdos del ataque afloraban a su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del tiburón emergiendo del agua, sentía nuevamente el dolor desgarrador de los dientes perforando su carne, escuchaba los gritos y el caos. 2 semanas después del ataque, los médicos consideraron que su condición había mejorado lo suficiente para someterlo a una nueva intervención quirúrgica, esta vez centrada en su pierna izquierda. El daño era extenso: músculos desgarrados, tendones seccionados, vasos sanguíneos comprometidos y tejido necrótico que amenazaba con gangrenarse. El doctor Ricardo Méndez, cirujano ortopédico especializado en trauma, dirigió la operación que duró más de 5 horas. Su objetivo era salvar la pierna de Mateus, aunque desde el principio había sido franco con la familia. Haremos todo lo humanamente posible, pero deben estar preparados para la posibilidad de que sea necesaria una amputación si el daño es demasiado extenso o la infección no puede controlarse. Fue una lucha contra el tiempo
y contra la devastación causada por uno de los depredadores más eficientes del océano. Al final, lograron preservar la pierna, aunque el pronóstico funcionó era reservado. Mateus enfrentaría meses, quizás años de fisioterapia, y aún así, los médicos dudaban que pudiera recuperar más del 60-70% de la funcionalidad. La recuperación fue lenta y dolorosa. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos dolores, nuevas barreras que superar. Los analgésicos apenas mitigaban el tormento físico y nada parecía aliviar el sufrimiento psicológico. Las noches eran especialmente difíciles, plagadas de pesadillas tan vívidas que Mateus despertaba gritando, bañado en sudor frío, creyendo sentir nuevamente los dientes del tiburón desgarrando su carne. Marina permaneció a su lado incondicionalmente, a pesar de su avanzado embarazo. Su presencia era un ancla que mantenía a Mateus conectado con la realidad cuando las memorias traumáticas amenazaban con arrastrarlo a la oscuridad. Le hablaba durante horas, recordándole momentos felices, haciendo planes para el futuro, colocando su mano sobre su vientre para que sintiera las patadas de su futuro hijo. «Tienes que recuperarte por él», le decía, con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. Quiere conocer a su héroe. Mateus intentaba corresponder a su optimismo, pero en su interior la duda lo carcomía. ¿Qué clase de padre sería, posiblemente lisiado, atormentado por pesadillas, incapaz de volver al mar que había sido su vida y su pasión? ¿Qué ejemplo podría dar a su hijo? Un mes después del ataque, André fue dado de alta. Su recuperación física progresaba satisfactoriamente, aunque los médicos le advirtieron que necesitaría continuar con fisioterapia intensiva durante al menos un año para recuperar la mayor movilidad posible en su brazo afectado. Sin embargo, eran las heridas invisibles las que más le preocupaban a él y a su familia. Desde el ataque, André no había sido capaz de acercarse al océano. La simple visión del agua azul desde la ventana de su habitación de hospital le provocaba ataques de pánico que solo cedían con sedantes. Los psicólogos habían diagnosticado un trastorno de estrés postraumático severo, recomendando terapia intensiva y posiblemente medicación a largo plazo. A pesar de su propio trauma, André visitaba regularmente a Mateus en el hospital. Sus conversaciones, inicialmente incómodas y llenas de silencios, gradualmente se volvieron más fluidas a medida que compartían sus experiencias, miedos y frustraciones. Había un vínculo entre ellos que trascendía la camaradería habitual entre colegas, forjado en el momento en que habían enfrentado juntos a la muerte. ¿Crees que alguna vez volveremos al agua?, preguntó André durante una de sus visitas, mientras contemplaba la cicatriz rojiza que recorría su brazo desde el hombro hasta el codo. Mateus guardó silencio por un largo momento antes de responder. No lo sé. Quiero creer que sí, que eventualmente superaremos esto. Pero cada vez que cierro los ojos, no necesitó terminar la frase. André asintió, comprendiendo perfectamente lo que su amigo intentaba expresar. Mientras tanto, el CEMIT continuaba su investigación sobre el ataque. Los biólogos marinos habían analizado las características de las mordeduras, comparándolas con ataques previos y con su base de datos de especies conocidas en la región. Las conclusiones confirmaron la identificación inicial: un tiburón, cabeza de pala macho, probablemente de edad avanzada a juzgar por el patrón de las marcas dentales. Lo que resultaba inusual y preocupante era el comportamiento del animal. Los tiburones cabeza de pala no eran conocidos por ataques persistentes y múltiples como el que había ocurrido. Normalmente, después de una primera mordida exploratoria, estos tiburones se alejaban al comprobar que el humano no era su presa habitual. El doctor Oliveira y su equipo barajaban varias hipótesis para explicar esta conducta atípica. Es posible que el tiburón estuviera en un estado de frenesí alimenticio previo al ataque. Quizás había estado alimentándose de una carroña o persiguiendo un banco de peces, explicó en una de las reuniones de seguimiento.
También podríamos estar viendo los efectos de la contaminación química en el comportamiento de estos animales o cambios en sus patrones alimenticios debido a la sobrepesca que reduce sus presas naturales. Otra teoría más preocupante aún era que el aumento del turismo y los incidentes de personas alimentando intencionalmente a los tiburones, una práctica prohibida pero difícil de controlar, estuvieran condicionando a estos depredadores a asociar a los humanos con comida. Cualquiera que fuera la causa, el resultado era claro. Las playas de Recife se habían vuelto significativamente más peligrosas en las últimas décadas y las medidas implementadas hasta el momento no habían sido suficientes para revertir esta tendencia. El CEMIT emitió un informe oficial sobre el incidente, destinado tanto a las autoridades como al público general. El documento, redactado en lenguaje técnico pero accesible, detallaba los hechos conocidos, analizaba las posibles causas y proponía una serie de recomendaciones para prevenir futuros ataques. Entre las medidas sugeridas se encontraban ampliar las zonas de prohibición de baño y mejorar la señalización, incluyendo información en múltiples idiomas y con símbolos universales claramente reconocibles. Aumentar la presencia de socorristas y personal de vigilancia, equipados con mejores recursos para actuar en caso de emergencia. Implementar un sistema de monitoreo mediante drones para detectar la presencia de tiburones en zonas cercanas a la costa. Desarrollar protocolos de respuesta más efectivos ante avistamientos de tiburones o situaciones de emergencia. Intensificar las campañas educativas, tanto para residentes locales como para turistas, enfatizando la realidad y gravedad del peligro. Considerar la instalación de redes de protección en algunas áreas específicas, con tecnología que minimizara el impacto en otras especies marinas. El informe concluía con una nota sobria pero realista. Es importante reconocer que, a pesar de todas las medidas preventivas que puedan implementarse, el océano sigue siendo el territorio natural de estos depredadores. La coexistencia siempre implicará cierto nivel de riesgo. Nuestro objetivo no puede ser eliminar completamente la posibilidad de ataques, sino reducirla al mínimo posible mientras educamos a la población para tomar decisiones informadas. La publicación del informe generó un intenso debate en la comunidad local y en los medios nacionales. Algunos sectores vinculados al turismo expresaron preocupación por el impacto económico que podrían tener restricciones adicionales o la publicidad negativa derivada del ataque. Otros, principalmente grupos ecologistas, defendían que el problema no eran los tiburones, sino la actividad humana que había alterado su hábitat y comportamiento. Para Mateus, ajeno en gran medida a estas discusiones mientras luchaba por su recuperación, el informe representaba una validación de lo que siempre había intentado comunicar a los bañistas. El océano merecía respeto. Ignorar sus peligros podía tener consecuencias devastadoras. 6 semanas después del ataque, Mateus fue finalmente dado de alta del hospital, aunque continuaría con tratamientos ambulatorios y rehabilitación. El día que salió, apoyado en muletas y con Marina a su lado, se encontró con una pequeña multitud esperándolo, compañeros socorristas, amigos, vecinos e incluso algunos periodistas que habían sido notificados del evento. La atención mediática había convertido su historia en un símbolo, en una narrativa de heroísmo y supervivencia que resonaba con el público. Para Mateus, sin embargo, esa narrativa simplificaba demasiado una realidad muchísimo más compleja y dolorosa. Sí, había sobrevivido, pero el precio había sido alto. Su cuerpo, antes fuerte y atlético, estaba ahora marcado por cicatrices profundas y permanentes. Su pierna izquierda, salvada de la amputación pero gravemente dañada, requeriría fisioterapia intensiva durante al menos 1 año, y los médicos dudaban que pudiera volver a correr o nadar como antes. Las heridas en su torso habían sanado, mejor de lo esperado, pero ocasionalmente sentía punzadas de dolor donde los dientes del tiburón habían perforado su caja torácica.
Más devastadoras aún eran las heridas psicológicas. Los episodios de pesadillas y flashbacks continuaban, a veces desencadenados por estímulos tan simples como el sonido del agua corriendo en la ducha o la visión de algo gris moviéndose en su periferia visual. Había comenzado terapia con un psicólogo especializado en trauma, pero el proceso de curación mental sería largo y arduo. El regreso a casa fue agridulce. Por un lado, estar en un entorno familiar proporcionaba confort y cierta sensación de normalidad. Por otro, las limitaciones de su nueva condición se hacían más evidentes. Tareas cotidianas que antes realizaba sin pensar ahora representaban desafíos significativos. Necesitaba ayuda para actividades tan básicas como ducharse o vestirse, lo que afectaba profundamente su sentido de independencia y autoestima. Marina hacía todo lo posible por apoyarlo, pero Mateus podía ver el cansancio en sus ojos, la preocupación constante, el esfuerzo que suponía cuidar de él mientras su embarazo avanzaba. Se sentía como una carga, un pensamiento que a menudo expresaba durante sus sesiones de terapia. No puedo evitar pensar que sería más fácil para ella si yo no hubiera... comenzó a decir en una de estas sesiones, dejando la frase inconclusa. Si no hubiera sobrevivido, completó el doctor Pereira, su terapeuta, un hombre de mediana edad con una calma que contrastaba con la agitación interna de Mateus. ¿Es eso lo que ibas a decir? Mateus asintió, avergonzado por haber expresado un pensamiento tan oscuro. Es una reacción común en supervivientes de traumas graves, explicó el psicólogo. Se llama culpa del superviviente, aunque en tu caso tiene un matiz particular. No te sientes culpable por haber sobrevivido mientras otros murieron, sino por las consecuencias que tu supervivencia tiene para tus seres queridos. Las sesiones con el doctor Pereira se convirtieron en un ancla para Mateus, un espacio donde podía expresar sus miedos más profundos sin ser juzgado. Gradualmente, comenzó a desarrollar estrategias para manejar los síntomas del TEPT, técnicas de respiración para controlar los ataques de pánico, ejercicios de atención plena para mantenerse conectado con el presente cuando los recuerdos amenazaban con arrastrarlo al pasado, y reestructuración cognitiva para desafiar los pensamientos negativos automáticos. Un aspecto particularmente doloroso de su recuperación fue enfrentar su relación con el océano. Mateus había crecido junto al mar, había aprendido a nadar casi antes que a caminar, y había encontrado en las olas no solo su profesión, sino su pasión. Ahora, la simple vista del horizonte azul desde la ventana de su apartamento le provocaba una ansiedad paralizante. Es como si hubiera perdido una parte de mí mismo, confesó a Marina una noche mientras contemplaban la luna reflejándose en el agua desde su balcón, a una distancia que Mateus consideraba segura. No sé quién soy si no puedo volver al mar. Marina, con su vientre ya prominente, tomó su mano entre las suyas antes de responder. Eres el mismo Mateus de siempre, valiente, compasivo, terco como una mula cuando te empeñas en algo, añadió, con una sonrisa que iluminó brevemente la oscuridad que los rodeaba. El océano siempre formará parte de ti, pero no es todo lo que eres. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Mateus. Comenzó a plantearse la posibilidad de redefinir su identidad, de encontrar nuevos propósitos y pasiones que fueran compatibles con su condición actual. Con el apoyo de Marina y el doctor Pereira, empezó a explorar alternativas profesionales relacionadas con su experiencia como socorrista, instructor de seguridad acuática, educador sobre prevención de riesgos o incluso asesor para el CEMIT, aportando su perspectiva única como superviviente de un ataque. 2 meses después del ataque, Marina dio a luz a un niño sano, al que llamaron Lucas. La llegada de su hijo proporcionó a Mateus una nueva fuente de motivación y esperanza, aunque también intensificó sus inseguridades sobre su capacidad para ser un buen padre, dadas sus limitaciones físicas y emocionales. En uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad, compartió estos temores con André, quien se había convertido en su confidente más cercano fuera del ámbito familiar. La respuesta de su amigo
marcada por su propia experiencia de trauma y recuperación, resultó sorprendentemente reconfortante. ¿Sabes? A veces pienso que quizás somos mejores padres, mejores personas, precisamente por lo que hemos pasado, reflexionó André mientras sostenía al pequeño Lucas en brazos. Valoramos más cada momento, entendemos mejor la fragilidad de la vida, y cuando este pequeño crezca, le podrás enseñar no solo sobre el valor y el sacrificio, sino también sobre cómo levantarse después de caer, cómo seguir adelante incluso cuando parece imposible. Esa perspectiva ayudó a Mateus a reconsiderar su experiencia no solo como una tragedia, sino también como una oportunidad de crecimiento y transformación. Comenzó a compartir su historia en charlas educativas sobre seguridad acuática, primero en escuelas locales y luego en foros más amplios. Su testimonio, crudo y honesto, tenía un impacto que las estadísticas y advertencias genéricas no lograban. Un año después del ataque, Mateus había hecho progresos significativos tanto en su recuperación física como psicológica. Aunque cojeaba ligeramente y continuaba sintiendo dolor crónico en su pierna, especialmente en días húmedos, había recuperado gran parte de su movilidad, gracias a un riguroso programa de fisioterapia. Los episodios de pesadillas y flashbacks, aunque no habían desaparecido por completo, eran menos frecuentes e intensos. Su relación con el océano seguía siendo complicada. Había logrado acercarse a la orilla, incluso mojar sus pies en las olas más suaves, pero la idea de adentrarse en aguas más profundas seguía provocándole ansiedad extrema. Los psicólogos le habían explicado que este miedo específico podría acompañarlo durante años, quizás para siempre, y que aprender a vivir con él, más que superarlo completamente, era un objetivo más realista. André, por su parte, había encontrado su propio camino hacia la recuperación. Aunque había renunciado a su trabajo como socorrista, incapaz de volver a las playas que habían sido escenario de su trauma, había encontrado un nuevo propósito como instructor de natación en una piscina cubierta, enseñando a niños y adultos habilidades de supervivencia acuática. Su brazo izquierdo nunca recuperó completamente la fuerza y movilidad previas al ataque, pero había aprendido a adaptarse a estas limitaciones. El CEMIT había implementado muchas de las recomendaciones incluidas en su informe sobre el incidente. Las playas de Recife ahora contaban con mejor señalización, sistema de vigilancia con drones y un protocolo de respuesta más efectivo ante avistamientos de tiburones. Las campañas educativas habían sido intensificadas, tanto en escuelas como en hoteles y puntos turísticos. A pesar de estas mejoras, los ataques no habían cesado por completo. En el año transcurrido desde el incidente de Mateus y André, se habían registrado 2 ataques más, aunque afortunadamente ninguno con consecuencias fatales. Era un recordatorio sombrío de que, como había concluido el informe del CEMIT, el océano seguía siendo el territorio natural de estos depredadores y la coexistencia siempre implicaría cierto nivel de riesgo. Para conmemorar el aniversario del ataque, el Ayuntamiento de Recife organizó un acto de reconocimiento a Mateus, André y otros socorristas que habían participado en el rescate. La ceremonia, sencilla pero emotiva, incluyó la inauguración de una placa en la playa de Boa Viagem, cerca del lugar donde había ocurrido el incidente, con un mensaje claro: en memoria de todas las víctimas de ataques de tiburón en nuestras costas y en reconocimiento al valor de quienes arriesgan sus vidas para proteger a otros. Que este recordatorio nos inspire a coexistir respetuosamente con la naturaleza y sus criaturas, conscientes de sus peligros, pero también de su belleza y valor. Durante el acto, Mateus sostuvo a Lucas, ya de casi 10 meses, en brazos mientras escuchaba los discursos de las autoridades. El pequeño, ajeno al significado de la ceremonia, jugaba con el botón de la camisa de su padre, ocasionalmente levantando la mirada hacia él con una sonrisa que iluminaba su rostro y momentáneamente aliviaba el peso que Mateus aún llevaba sobre sus hombros. Klaus Müller, el turista alemán cuyo rescate había desencadenado los trágicos eventos,
había enviado un mensaje videograbado para la ocasión. En un portugués notablemente mejorado, expresó su eterna gratitud y compartió cómo la experiencia había transformado su propia vida. Cada día que vivo es un regalo que recibí gracias al valor de Mateus y André. No pasa un solo día sin que recuerde lo ocurrido y agradezca la segunda oportunidad que me fue concedida. He decidido dedicar parte de mi tiempo y recursos a apoyar iniciativas de seguridad acuática y conservación marina, para que otras personas puedan disfrutar del océano de manera segura y responsable. Tras la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, Mateus se quedó un momento más frente a la placa, con Marina y Lucas a su lado. Su mirada se perdió en el horizonte, donde el azul del cielo se fundía con el del océano en una línea difusa. El mar estaba tranquilo ese día, su superficie apenas ondulada por una suave brisa, engañosamente sereno. ¿En qué piensas?, preguntó Marina notando su expresión contemplativa. Mateus tardó un momento en responder, buscando las palabras adecuadas para expresar la compleja mezcla de emociones que sentía. Pienso en lo extraño que es todo esto. El océano casi me mata. Me arrebató una parte de mí que nunca recuperaré y aún así no puedo odiarlo. Es como si entendiera que el tiburón no era malvado, solo estaba siguiendo su naturaleza, su instinto. Marina asintió, comprendiendo la paradoja que su esposo intentaba articular. Quizás esa es la lección más importante de todo esto. Respetar la naturaleza no significa temerla o doblegarla, sino entender sus reglas y nuestro lugar en ella. Mateus sonrió levemente, impresionado como siempre por la sabiduría intuitiva de Marina. Se inclinó para besar su frente antes de volver la mirada hacia el océano una vez más. En algún lugar de esas aguas profundas, el tiburón que había cambiado su vida continuaba su existencia, ajeno al impacto que había tenido en el mundo humano. Quizás seguía patrullando las costas de Recife, o tal vez había migrado a otras aguas en busca de alimento, guiado por instintos evolutivos perfeccionados durante millones de años. Era imposible saberlo, y en cierto modo, eso formaba parte del misterio y el poder del océano. Para Mateus, la recuperación continuaría siendo un proceso diario, con avances y retrocesos, victorias pequeñas y ocasionales derrotas. Había días en que el dolor físico se intensificaba, noches en que las pesadillas regresaban con renovada viveza, momentos en que la ansiedad le impedía respirar al ver un documental sobre vida marina o escuchar el sonido de las olas. Pero también había momentos de profunda gratitud y alegría. La primera vez que Lucas dio sus pasos tambaleantes hacia él, el orgullo al ver a un estudiante aplicar correctamente las técnicas de seguridad que les había enseñado. La sensación de propósito renovado cuando compartía su experiencia para concienciar a otros. Su historia se había convertido en parte del folclore local, una advertencia y a la vez un testimonio de resiliencia humana. Los pescadores la relataban en las tabernas cercanas al puerto. Los guías turísticos la mencionaban durante sus recorridos y los maestros la usaban como estudio de caso en clases sobre seguridad acuática y comportamiento de los tiburones. En Nino, los archivos oficiales del CEMIT, el incidente quedó registrado con la frialdad científica característica de estos documentos. Incidente PAN 67. Fecha: 15 de marzo de 2023. Ubicación: Playa de Boa Viagem, sector norte, aproximadamente 20 metros de la orilla. Víctimas: Mateus Rodríguez, socorrista, 29 años, heridas graves en extremidad inferior izquierda y región torácica derecha. André Lima, socorrista, 22 años, heridas graves en hombro y brazo izquierdo. Especie identificada: Esphirna tiburo, tiburón cabeza de pala, macho adulto, tamaño estimado 2,5 metros. Condiciones ambientales: mar agitado, olas de 1,82 metros, visibilidad reducida. Circunstancias: ataque durante operación de rescate de un turista en dificultades. Evaluación de factores contribuyentes: posible asociación con comportamiento alimenticio alterado,
corrientes atípicas debido a reciente tormenta mar adentro, presencia de actividad pesquera en las proximidades. Recomendaciones: reforzar prohibición de baño en el área, revisar protocolos de rescate para incluir consideración específica del riesgo de tiburones, ampliar campañas educativas con énfasis en turistas extranjeros. Un párrafo clínico, desprovisto de la emoción y el drama humano que había rodeado el evento. No mencionaba el terror que Mateusz había sentido al ver la silueta gris emergiendo del agua, la angustia en los ojos de Marina durante las interminables horas de cirugía, los gritos que despertaban a André en mitad de la noche, ni la determinación silenciosa de ambos hombres por reconstruir sus vidas a pesar del trauma. Para Mateusz, su historia era mucho más que un número en una estadística o un caso de estudio en un informe científico. Era un recordatorio diario de la fragilidad y, paradójicamente, de la resistencia del espíritu humano, de cómo en un instante la vida puede dar un giro irreversible y de cómo, a pesar de todo, es posible encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más adversas. Mientras se alejaba de la playa con su familia aquel día del aniversario, Mateusz comprendió que nunca superaría completamente lo ocurrido. El ataque había redefinido su vida, dividiéndola claramente en un antes y un después. Pero también entendió que esa redefinición no tenía que ser puramente negativa. Las cicatrices que marcaban su cuerpo eran mapas de su supervivencia, testimonios de su voluntad de vivir y proteger a otros, incluso ante el mayor de los peligros. Y quizás, reflexionó mientras observaba a Lucas dormitar en los brazos de Marina, ese era el legado más importante que podía dejar a su hijo. No la historia de cómo casi había muerto, sino la de cómo había elegido seguir viviendo, día tras día, a pesar del miedo y el dolor. Una lección sobre la verdadera naturaleza del valor, que no consiste en la ausencia de miedo, sino en la decisión de avanzar a pesar de él. El océano seguiría allí, inmenso e implacable, hogar de criaturas maravillosas y terribles. Los tiburones continuarían patrullando sus dominios, depredadores perfectos, moldeados por millones de años de evolución. Y los humanos seguirían buscando la manera de coexistir con ellos, de disfrutar de la belleza y los recursos del mar, minimizando los riesgos inherentes a adentrarse en un mundo que no era el suyo. En esa delicada danza entre especies, en ese equilibrio precario entre respeto y temor, Mateusz había encontrado su nuevo propósito: ser un puente, un traductor entre dos mundos, utilizando su dolorosa experiencia para enseñar a otros que era posible apreciar la magnificencia del océano, sin subestimar su poder. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo y el mar de tonos anaranjados y púrpuras, Mateusz tomó una decisión silenciosa. Algún día, cuando estuviera listo, cuando su cuerpo y su mente se hubieran recuperado lo suficiente, volvería a entrar al agua. No para desafiar al océano o para probar algo a los demás, sino para hacer las paces con esa parte de sí mismo que había quedado atrapada bajo las olas aquel fatídico día. No sería hoy, ni mañana, ni probablemente en un futuro cercano, pero la posibilidad existía, como una pequeña luz en el horizonte, guiándolo a través de los días oscuros y las noches inquietas. Por ahora, se conformaba con observar el océano desde la distancia, reconociendo tanto su belleza como su peligro, respetando sus misterios y sus criaturas. Y en esos momentos de contemplación, a veces podía sentir una extraña sensación de conexión con el depredador que había cambiado su vida, como si ambos fueran parte de un ciclo natural más grande que trascendía el miedo y el dolor individuales. Tiburón había seguido su naturaleza y ahora Mateusz intentaba honrar la suya propia, la naturaleza humana de sobrevivir, adaptarse, encontrar significado y finalmente seguir adelante. Y así, día tras día, continuaría su camino de recuperación, llevando consigo las lecciones del océano, su poder implacable, su belleza serena y su capacidad infinita para destruir y renovar.
Todo ello tejido en la trama de su nueva vida, en las decisiones que tomaba, en las historias que compartía y en el legado que esperaba dejar. Porque al final, comprendió Matthäus, somos como el océano, profundos, cambiantes, capaces de gran violencia, pero también de inmensa belleza. Y en esa comprensión, en esa aceptación de la complejidad de la vida y la naturaleza, había encontrado una forma de paz, frágil pero real, como la calma después de la tormenta. El sol finalmente desapareció bajo el horizonte, dejando tras de sí un cielo salpicado de estrellas que se reflejaban en la superficie ahora tranquila del océano. Un nuevo día aguardaba, con sus propios desafíos y oportunidades, sus momentos de lucha y de victoria. Y Matthäus estaría allí para enfrentarlos, un paso a la vez, llevando consigo la marca del océano, pero también su inmenso poder para sanar y transformar. El mar y sus criaturas seguirían su curso eterno, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en sus orillas. El tiburón que había atacado a Matthäus probablemente nunca volvería a cruzarse con él, continuando su existencia guiado únicamente por los imperativos básicos de supervivencia y reproducción. Pero en la memoria colectiva de Recife, en 1900, en los registros del CEMIT, en las cicatrices de Matthäus y André, y en las historias que se contarían por generaciones, el encuentro perduraría como un recordatorio del delicado equilibrio entre los humanos y la naturaleza salvaje, de las consecuencias de olvidar que al adentrarnos en el océano, entramos en un reino donde no somos los soberanos, sino meros visitantes, sujetos a sus leyes ancestrales e implacables. Y quizás esa era la lección más importante de todas, la humildad ante la vastedad y el poder de la naturaleza, el reconocimiento de nuestro lugar en ella, no como conquistadores, sino como partícipes de un ecosistema global donde cada criatura, desde el más pequeño plancton hasta el más temible depredador, tiene su papel y su propósito. Para Matthäus, esa comprensión se había alcanzado al precio más alto imaginable, pero mientras caminaba, de regreso a casa junto a su familia, bajo el manto estrellado del cielo nocturno, sintió que, de alguna manera, el precio había valido la pena.